Antes de que un reino cambie de manos, la habitación aprende a escuchar. David está viejo. Los sirvientes se mueven con cuidado alrededor de su cama, como si una palabra mal colocada pudiera quebrar el aire. Le acercan mantas, no le devuelven el calor. Le acercan una joven para que lo atienda, tampoco eso le devuelve el vigor. El texto no embellece la escena. El rey David era viejo y avanzado en días. 1 Reyes 1:1. El hombre que había corrido hacia un gigante con una honda, ahora necesita que otros ordenen el tejido sobre sus piernas. Así comienzan ciertas crisis, no con trompetas, sino con un anciano que ya no puede levantarse lo bastante rápido como para desmentir a los ambiciosos. Y los ambiciosos nunca se esperan mucho. Adonías, hijo de David, decide adelantarse a la voluntad del Padre y al designio de Dios. Se prepara carros, gente que corra delante de él, y un lenguaje de realeza antes de recibir el derecho de usarlo, como se narra en 1 Reyes 1. Sutes, Joab, curtido en campañas, Abiatar, sacerdote de larga memoria, no ocupa el trono, actúa como si el trono ya lo hubiera reconocido. Esa es una de las artes más antiguas del poder. Primero se instala el gesto, luego, si nadie lo contradice, el gesto reclama legitimidad. En Jerusalén todos entienden lo que se está jugando. No es solo la corona. Es la forma en que la promesa continuará respirando sobre la casa de David, porque el futuro de Israel no descansa simplemente en la preferencia de una facción. Desde antes, Dios había dicho que un hijo de David levantaría casa a su nombre y afirmaría el trono de su reino, lenguaje que recorre la promesa de Saspendas Samuel 7:12-13. Ahora, cuando David apenas puede incorporarse, la ciudad descubre que una promesa puede ser cierta y al mismo tiempo pasar por un corredor estrecho. El nombre de Salomón vuelve entonces desde un sitio que nadie en palacio puede mencionar sin recordar otra noche, otra azotea, otro abuso. Conviene no pasar por encima de esa herida como si fuera un simple prólogo. David vio a Betsabé, la tomó, y cuando el embarazo expuso el pecado, movió cartas militares para que Urías muriera en el frente, una secuencia terrible narrada en 2 Samuel 11. El rey que debía proteger usó su sello para encubrir. El profeta Natán no lo trató como una caída privada, sino como una ruptura moral que había entrado en la casa real. Tú eres aquel hombre, dijo Natán, y con esas 4 palabras arrancó la costra de la mentira. 2 Samuel 12:7. David se quebró entonces de una manera que los soldados no podían enseñarle. Contra ti solo he pecado, confesó en la oración que la tradición conserva en el Salmo 51:4. No desaparecieron las consecuencias. El niño nacido de aquel adulterio murió. La espada no se apartó de la casa. El rey siguió respirando, pero su familia ya no volvería a caminar sin sombras. Luego vino otro hijo, y Natán lo llamó Jedidías por amor del Señor, mientras David y Betsabé le dieron el nombre por el que sería conocido, Salomón, emparentado con la paz, como si Dios quisiera mostrar que aún desde un suelo enlodado podía hacer brotar una rama viva. 2 Samuel 12:24-25. Ese es el muchacho que ahora permanece en el borde de la escena. No es el mayor, no es el más celebrado por la tropa. No lleva sobre el cuerpo el mismo tipo de prestigio que seduce a los hombres que comen junto al fuego de Joab. Ha crecido en la ciudad que su padre consolidó, oyendo salmos, pleitos, informes de tribus, lamentos de viudas, sentencias de guerra. Ha crecido cerca de Betsabé, una madre que sabe cuánto cuesta sobrevivir en una corte donde el deseo del rey un día la llamó
y donde la memoria del crimen nunca dejó de respirar del todo. Ha crecido cerca de Natán, que no aprendió a respetar coronas a expensas de la verdad. Y quizá por eso su figura, al principio, parece quieta. No porque no importe, sino porque ciertas vidas son empujadas al centro precisamente por aquellos que intentan borrarlas mientras Adonías prepara el banquete en Enroj. Hel escoge con cuidado a sus invitados. Llama a los hijos del rey, llama a Coab, llama a Abiatar, llama a Natán, ni a Benaía, ni a Sadoc, ni a Salomón. Según Reyes 1:9-10, la exclusión tiene intención. En una mesa así, la ausencia de algunos nombres es más ruidosa que la presencia de los demás. Un reino puede comenzar a partirse mucho antes de que el pueblo vea una espada. Basta con separar a los hombres alrededor del pan. Natán percibe el movimiento y busca a Betsabé, no la halaga, le habla con urgencia. Si Adonías consolida su avance, la vida de ella y la de su hijo peligrarán. 1 Reyes 1:11. Así funcionan las sucesiones frágiles. La política no se conforma con heredar puestos, limpia rastros humanos. La esposa a quien David llamó una vez desde una terraza vuelve a ser arrastrada al centro de un peligro ajeno, pero ahora no es una mujer silenciada por el poder de otro. Ahora entra en la cámara del rey con una memoria precisa. David la mira. Quizá ve a la madre de Salomón, quizá ve también el recuerdo de su propia culpa, sentado en el borde del lecho, como un testigo que nadie consigue despedir. Betsabé no se pierde en circunloquios, le recuerda el juramento, que Salomón reinaría después de él y se sentaría en su trono, tal como recoge 1 Reyes 1:17. Natán entra después y confirma la gravedad. Adonías ya actúa como rey mientras David no ha dicho una sola palabra pública. Hay momentos en que el silencio no protege la paz, la entrega, la habitación, que al principio solo guardaba la respiración de un anciano, se convierte en el último lugar desde donde aún puede ordenarse el futuro. Y David, debilitado en el cuerpo, descubre que todavía le queda una clase de fuerza, la fuerza de decir con claridad aquello que no puede dejar en manos del rumor. Afuera, la ciudad espera. Adentro, una promesa vuelve a pronunciarse antes de que el rey exhale del todo y aceite sobre la mula real. David jura otra vez. No lo hace con el tono de un hombre que está improvisando para calmar a una esposa alarmada, sino con la gravedad de quien sabe que la indecisión ya ha dado demasiadas ventajas. Salomón tu hijo reinará después de mí, afirma delante de Betsabé en 1 Reyes 1:30. Después llama a Sadoc, a Natán y a Benaía. La orden no admite adorno. Monten a Salomón en la mula real. Llévenlo a Gihón, únganlo allí, toquen trompeta y digan en voz alta, viva el rey Salomón. 1 Reyes 1:33-34. Los lugares importan. Las palabras dichas en público importan. Un usurpador puede reunir simpatías. Solo el rey puede entregar ciertos símbolos. Benaía responde con esa mezcla de lealtad y temblor que acompaña los cambios verdaderos. Amén. Así lo diga el Señor. 1 Reyes 1:36. No está celebrando una maniobra de palacio. Está pidiendo que el cielo respalde el instante. Eso distingue esta escena de una simple astucia cortesana. Natán no trabaja para sustituir un ambicioso por otro. Busca que la promesa y la autoridad visible vuelvan a tocarse antes de que Israel aprenda a obedecer a la voz equivocada. Salomón aparece entonces sin imponerse. No entra a caballo como un conquistador joven. No toma para sí el trono a la manera de Adonías. Es llevado, es presentado, es ungido,
Hay en eso una pedagogía del poder. El reino que va a recibir no nace de su capacidad de adelantarse, sino de una designación que debe ser reconocida. Sadoc toma el cuerno de aceite del tabernáculo y unge al muchacho. La trompeta suena. El pueblo responde, y subió todo el pueblo en pos de él, y la tierra tembló con el clamor de ellos un reyes. 1:39-40. No fue una batalla, fue una voz más legítima que el banquete rival. El aceite cayó, nadie tosió en Enrogel Adonías, y los suyos oyen el estruendo cuando todavía tienen la carne en la boca. Jonatán, hijo de Abiatar, llega con noticias que parten la escena por la mitad. Adonías esperaba confirmación, recibe desposesión. El mensaje es seco. David ha hecho rey a Salomón, Sadoc y Natán lo han ungido, la ciudad lo celebra, el rey mismo se ha inclinado en su lecho, dando gracias porque sus ojos alcanzaron a ver a su sucesor sobre el trono. 1 Reyes 1:43-48. Las fiestas nacidas antes de tiempo envejecen en un instante. Los invitados de Adonías se dispersan, cada uno mide la distancia entre la mesa donde se sentó y la sentencia que podría seguirle. Adonías corre al altar y se aferra a sus cuernos, buscando asilo. 1 Reyes 1:50. El hombre que quiso parecer rey acaba escondido como suplicante. Hay ironías que la escritura no necesita subrayar, basta con narrarlas. Salomón, ya reconocido, no inaugura su reinado con sangre precipitada. Condiciona la vida de Adonías a su conducta. Si fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare maldad en él, morirá. 1 Reyes 1:52. La frase ya deja ver algo decisivo. La clemencia no es ceguera. La paz no es ingenuidad. El hijo de David empieza a reinar entendiendo que un trono no se preserva solo por sentimentalismo, sino por discernimiento. Todavía es joven, todavía no ha pedido sabiduría en Gabaón. Sin embargo, la sombra de David y la enseñanza áspera de la casa real ya lo han obligado a mirar de frente el vínculo entre misericordia y vigilancia. Betsabé ha visto lo suficiente para saber que una coronación no borra el peligro. En esta familia, el pecado antiguo se reprodujo muchas veces en forma de rivalidad entre hijos. Amnón violentó, Absalón asesinó y se rebeló. La casa de David no es un árbol recto, es un árbol podado por juicios severos. Y aún así, Dios no retiró su promesa, no porque el linaje la mereciera, sino precisamente porque la fidelidad divina no depende de la impecabilidad humana. Ese contraste no ablanda la culpa, la expone más. Cuanto más firme aparece la palabra del Señor, más desnuda queda la inconstancia de los hombres. Conviene quedarse aquí un instante, no en la trompeta, no en el aceite, en la respiración de los que acaban de entender que un reino puede salvarse sin guerra abierta y, aún así, quedar herido por dentro. Porque Adonías ha sido contenido, sí, pero la facilidad con que reunió partidarios demuestra que la unidad de Israel no era una piedra inmóvil. Había sido ganada por David con campañas, pactos, dolor, paciencia. Ahora dependerá de un rey joven que no heredó la dureza del campo de batalla, sino algo más difícil de custodiar. Una paz vulnerable. David todavía vive. Sus palabras finales aún no han caído sobre Salomón. Pero el muchacho ya siente el peso de una verdad que tardará años en comprender del todo. No basta con ocupar el lugar correcto. Si el corazón no aprende a permanecer donde Dios lo puso, las últimas palabras no cierran cuentas. David llama a Salomón cuando la muerte está cerca. La escena no tiene brillo ceremonial. El rey no está entregando consejos para una inscripción conmemorativa.
está dejando a su hijo dentro de un territorio lleno de memoria y cuentas pendientes. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, le dice, y luego ata la fortaleza a la obediencia. Guardar los estatutos del Señor, andar en sus caminos, observar sus mandamientos, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que haga. 1 Reyes 2:2-3. David no le entrega primero técnicas de guerra, ni mapas de comercio, ni estrategias de propaganda. Le entrega un eje. Eso, en sí mismo, ya distingue a Israel de las naciones que medían a sus reyes por la amplitud de los graneros o la longitud de sus carros. Si Salomón olvida esa prioridad, puede gobernar durante décadas y aún así perder el centro de lo que recibió. David parece saberlo, tal vez porque él mismo conoció la fuerza, la fama, la poesía, la conquista, y descubrió que ninguna de esas cosas impide que un hombre descienda hasta la bajeza si deja sin vigilancia su deseo. Después vienen nombres propios: Joab, Barzillai, Simei. El anciano no habla como si la moral pública pudiera sostenerse en generalidades. Recuerda la sangre derramada por Joab en tiempos de paz, los favores dignos de honra de la casa de Barzillai, las maldiciones de Simei cuando David huía de Absalón. Según No Reyes 2:5-9, el discurso podría parecer duro a oídos apresurados, pero David no está enseñando venganza ciega. Está mostrando a Salomón que reinar implica tratar de manera distinta la traición y la lealtad, y que un reino se corrompe cuando finge no ver la diferencia. Hay algo sobrio y doloroso en esta escena. David, el cantor de Israel, el vencedor de Goliat, el rey que llevó el arca a Jerusalén con danzas y con miedo santo, 2 Samuel 6:14-15, no muere dentro de una épica lisa. Muere dejando asuntos enredados. Esa también es una lección para el hijo. La grandeza política no produce automáticamente una herencia simple. A veces deja ciudades estables y casas frágiles. A veces deja promesas firmes y relaciones despedazadas. El Reino Unido que Salomón recibe ha sido trabajado por un hombre fiel y contradictorio, amado por Dios y disciplinado con dureza. David duerme con sus padres después de haber reinado 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. 1 Reyes 2:10-11. La escritura lo dice con economía. No prolonga la escena para extraer lágrimas. El cuerpo del rey sale del relato. El peso de sus decisiones se queda. Salomón se sienta en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Reyes 2:12. La frase suena sólida. No debe leerse como una absolución automática del futuro. La firmeza de inicio no cancela la necesidad de perseverancia. Adonías vuelve a aparecer pronto y no tarda en mostrar que la ambición sofocada no siempre se convierte en arrepentimiento. Pide a Betsabé a Abisag sunamita, petición que en el contexto del antiguo cercano oriente podía leerse como reclamo indirecto de dignidad regia. Salomón discierne el movimiento y actúa con severidad. 1 Reyes 2:13-25. Después destituye a Abiatar, cumpliendo también la palabra pronunciada contra la casa de Elí. 1 Reyes 2:27. 1 Samuel 2:31-35 limita a Simei y finalmente ejecuta a Quijusio cuando éste quiebra el mandato. Son decisiones incómodas, pero el texto las ubica dentro del trabajo de consolidar un reino que ya había sido puesto en riesgo desde adentro. Aquí conviene ser precisos. La Biblia no presenta a Salomón como un soñador inofensivo que hereda una paz hecha y se dedica luego a filosofar. Hereda una paz protegida por un borde afilado. Aprende pronto que un rey puede hablar de justicia,
desde un trono dorado. Pero si no distingue a tiempo la raíz del desorden, la sangre regresa por otras puertas. Esa tensión acompañará toda su historia. La sabiduría debe ordenar la vida humana, pero el sabio sigue siendo un hombre expuesto a sus propias concesiones. Cuando David ya no está, Salomón queda frente a una ciudad que espera ver qué clase de hijo ha heredado la casa. Podría copiar la dureza de otros reyes, podría abandonarse a la comodidad, podría dejarse definir solo por comparación con su padre. En cambio, el relato lo hacia un lugar menos espectacular y más decisivo, hacia una noche de sacrificios, hacia un sueño, hacia una petición que revelará de qué carece un hombre cuando ya posee un trono. Y Gabaón de noche Salomón ama al Señor, dice 1 Reyes 3:3, aunque añade de inmediato una nota que no debe pasarse por alto: sacrificaba en los lugares altos, porque aún no había casa edificada al nombre del Señor. Esa mezcla de fidelidad real y transición cultural marca bien el comienzo de su reinado. Todavía no estamos ante la caída, pero tampoco ante un mundo completamente ordenado. Israel vive entre lo que recibió y lo que aún no ha sido levantado. El rey va a Gabaón, donde estaba el lugar alto principal, y ofrece 1000 holocaustos sobre aquel altar. 1 Reyes 3:4. 1000 no parece un gesto de cálculo diplomático. Tiene algo de insistencia, de desborde, de necesidad. Quizás Salomón empieza a sentir que el peso del cargo no se absorbe repitiendo fórmulas heredadas. Las tribus están unidas, la corte está bajo control, el trono está afirmado. Sin embargo, ninguna de esas cosas le garantiza saber qué hacer con la vida ajena, una vez que las personas reales empiecen a presentarse con sus pleitos reales. De noche, en Gabaón, el Señor se le aparece en sueños y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. 1 Reyes 3:5. La frase podría perder a un hombre. Salomón responde recordando primero la misericordia de Dios para con David, su padre. No se presenta como un genio joven listo para desplegar su talento. Se presenta pequeño. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. 1 Reyes 3:7. La expresión no describe ignorancia infantil, sino insuficiencia para gobernar. Un rey puede tener escolta, recursos, asesores, legitimidad, y aún así no cómo salir al encuentro de la complejidad humana sin torcerse por dentro. Salomón entiende eso antes de que la fama lo convenza de lo contrario. Pide, entonces, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. 1 Reyes 3:9. No pide la eliminación inmediata de enemigos, no pide larga vida, no pide riqueza, pide un corazón que escuche. Eso significa la palabra que suele traducirse como entendimiento, un corazón capaz de oír. Y hay aquí una profundidad que conviene no rebajar a una celebración abstracta de la inteligencia. Salomón no está solicitando brillo mental para pronunciar frases memorables. Está pidiendo aptitud moral para atender a Dios y, a causa de eso, juzgar con rectitud a un pueblo numeroso. La sabiduría bíblica no es lucidez aislada de la obediencia, es percepción afinada por la relación correcta con el Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dirá Proverbios 9:10, libro tradicionalmente asociado a Salomón, y esa convicción ya respira en esta noche. Al Señor le agrada la petición, y responde con una generosidad que revela tanto favor como prueba. Le da corazón sabio y entendido como no lo hubo antes ni lo habrá después entre los reyes de su tipo, y también le concede lo que no pidió, riquezas y gloria. Además, añade una condición moral a la permanencia del bien. Si anduvieres en mis caminos,
yo alargaré tus días. 1 Reyes 3:10-14. Ese sí queda suspendido sobre toda la historia posterior. No es una nota menor, es el nervio secreto de la narración. La sabiduría ha sido otorgada, pero la continuidad del esplendor dependerá de la obediencia. Pan Salomón despierta y comprende que ha sido sueño, pero no mera fantasía. Regresa a Jerusalén, se pone delante del arca del pacto, ofrece holocaustos y sacrificios de paz y hace banquete a todos sus siervos. 1 Reyes 3:15. El movimiento es significativo. Gabaón fue el lugar de la revelación. Jerusalén sigue siendo el centro donde la presencia pactal marca el destino del reino. El joven rey no convierte la experiencia en un tesoro privado, la devuelve a la vida pública del pueblo. Hay noches que no transforman de inmediato el rostro de un hombre, pero sí ordenan el resto de sus días. Esta fue una de ellas. Sin embargo, el relato no corre enseguida hacia edificios o tratados. Desciende a un cuarto pobre, a 2 mujeres, a un niño vivo y otro muerto. La sabiduría que Dios da tiene que probarse no en abstracciones elevadas, sino allí donde el dolor confunde los hechos y la ley soca no alcanza. Eso también importa, porque muchos desean una sabiduría que haga admirable al sabio. La Escritura muestra una sabiduría que se inclina sobre situaciones desagradables, ambiguas, manchadas por el llanto y la miseria, para rescatar al indefenso. Un rey recibe un sueño, luego recibe un caso. Y en ese caso aprenderá Israel qué clase de don ha descendido sobre el trono. La espada que no cayó, 2 mujeres llegan delante del rey. El texto las identifica como rameras en 1 Reyes 3:16, sin suavizar su condición ni negarles acceso a la justicia. Viven en la misma casa. Han dado a luz con pocos días de diferencia. De noche, uno de los niños muere. La madre del niño muerto, según el testimonio de la otra, se levanta mientras la compañera duerme, cambia a los pequeños, y al amanecer ambas reclaman al niño vivo. No hay testigos, no hay documento, no hay siervo noble dispuesto a respaldar una versión. Solo hay cuerpos cansados, leche, sueño interrumpido, una tragedia doméstica y 2 voces que insisten en contradecirse. Este detalle merece quedarse un poco más. El primer gran despliegue narrativo de la sabiduría de Salomón no ocurre en una disputa entre generales, ni en la revisión de impuestos, ni en un litigio internacional. Ocurre entre mujeres socialmente vulnerables, en un caso donde el prestigio no ayuda a resolver nada. Eso ya dice algo del corazón de la sabiduría bíblica. Dios no la da para adornar palacios, sino para proteger la vida, allí donde la fuerza o la posición social no pueden hacerlo. Las mujeres hablan delante del rey. Una expone, la otra niega. La primera insiste, la segunda devuelve la acusación. El texto reproduce la confusión de manera casi agotadora. Unque, como si quisiera que el lector sintiera la fatiga del juicio. Y Salomón escucha. No interrumpe demasiado pronto, no hace del caso un espectáculo sentimental, tampoco finge disponer de una prueba que no existe. Permanece allí, dentro de un conflicto, donde la verdad no se entrega fácilmente. Entonces pide una espada. La orden no es un arrebato sanguinario. Es una prueba moral. Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. 1 Reyes 3:25. La frase cae como una piedra en la sala. En ese instante, la disputa deja de ser verbal. El corazón de cada mujer queda expuesto por la posibilidad real de perder lo que dice amar. La verdadera madre ruega que entreguen el niño a la otra con tal de que no lo maten. La otra,
endurecida por su pérdida o deformada por algo peor, acepta la división. Ni a mí ni a ti, partidlo. 1 Reyes 3:26. Salomón no necesitaba la espada, necesitaba que hablara el amor y el amor verdadero. Cuando se ve obligado a elegir entre poseer y preservar, prefiere renunciar a poseer. Ahí aparece la verdad. El rey ordena entregar el niño a la primera mujer. Ella es su madre. 1 Reyes 3:27. No resuelve el caso mediante magia. Discierne la naturaleza humana bajo presión. Reconoce que la compasión que se expone a perder para salvar revela una verdad más profunda que la mera insistencia verbal. Pum. Todo Israel oye del juicio y teme al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. 1 Reyes 3:28. El temor aquí no es pánico servil, es reconocimiento. El pueblo percibe que el trono no está ocupado por un joven cualquiera, sino por alguien a quien Dios ha dado claridad para atravesar la niebla humana sin caer preso de ella. Hay una lección silenciosa en esta escena que conviene no dejar ir demasiado rápido. Salomón identifica a la madre verdadera porque ve en ella una disposición a sufrir antes que destruir. Mucho después, su propia vida se torcerá precisamente en ese punto. Empezará a conservar para sí aquello que debería haber entregado a Dios sin reservas. La historia del niño vivo, leída a la luz del final, adquiere una gravedad adicional. El rey supo distinguir el amor genuino cuando todavía escuchaba con limpieza. El problema no será que nunca entendió. El problema será que un hombre puede entender con brillantez y, aún así, fallar en obedecer de manera continua. Pero eso todavía no se ve con claridad. Por ahora, la sala del juicio está llena de asombro. La noticia corre entre los barrios de Jerusalén, sube por las calles, entra en los mercados, alcanza las puertas, llega a los ancianos sentados junto a la muralla. El hijo de David no solo ha sido ungido, ha demostrado que la unción no era hueca. Desde aquí, el reino empieza a respirar con amplitud. Vendrán oficiales, provisiones, tratados, organización, literatura, construcción. Vendrá el proyecto inmenso que David había deseado y no pudo ejecutar. Vendrá el templo, pero antes de la piedra cortada y del cedro traído por mar, Israel ha recibido una señal decisiva. La sabiduría no es un adorno regio, es una herramienta para impedir que la desesperación despedace a los más frágiles. Y eso vuelve todavía más triste lo que un día hará el propio Salomón consigo mismo. V. Cedro para un nombre santo. El reinado comienza a tomar forma visible. Los capítulos siguientes de 1 Reyes no presentan a Salomón como un hombre encerrado en pensamientos elevados, sino como un administrador de gran amplitud. Organiza oficiales, establece distritos que proveen alimento para la casa real, dispone trabajo, comercio y relaciones exteriores. 1 Reyes 4. El texto enumera porque el orden también glorifica a Dios cuando sirve al bien del pueblo. La paz, para permanecer, necesita estructura. La abundancia sin gobierno se pudre. La autoridad Salomón, al inicio, parece comprender ambos riesgos. Judá e Israel comen, beben y se alegran, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, durante sus días, según la imagen de 1 Reyes 4:25. No es una línea menor, resume un anhelo antiguo, seguridad ordinaria, no solo victorias militares, sino hogares que puedan existir sin sobresalto constante. David había peleado muchas guerras. Salomón hereda un tiempo en que el sueño de reposo parece haberse acercado. Eso encaja con el significado asociado a su nombre y con la palabra dada a David en Onuru, Crónicas 22:9.
donde se habla de un hijo de reposo y paz. La paz, sin embargo, no brota de la nada, está asentada sobre luchas previas y más profundamente sobre la fidelidad de Dios. En ese contexto, el gran deseo de David vuelve con fuerza: levantar una casa al nombre del Señor. David había querido edificarla, pero se le dijo que no sería él quien la construyera. La tarea quedaría para su hijo. So Samuel 7:5-13, 1 Crónicas 22:8-10. Salomón asume esa vocación no como proyecto ornamental, sino como deber sagrado. Escribe a Hiram, rey de Tiro, recordando la amistad que hubo con David y explicando que ahora el Señor le ha dado reposo alrededor. Ni hay adversarios, ni mal acontecimiento. 1 Reyes 5:4. Por eso se dispone a edificar. Hiram responde con benevolencia. Aporta cedro y ciprés del Líbano, madera célebre por su calidad y resistencia. 1 Reyes 5:8-10. La alianza con Tiro muestra otra faceta del reinado de Salomón. La paz no solo evita la guerra, crea posibilidades de cooperación. No todo vínculo con las naciones es una amenaza. Algunas colaboraciones sirven a un bien santo cuando se ordenan correctamente. Aquí el problema no es la relación con extranjeros en sí, sino el corazón que más tarde empezará a dejar que esas relaciones redefinan sus lealtades. El trabajo es inmenso. Hay leva, canteros, cargadores, hombres que preparan madera, otros que cortan piedra de gran tamaño para los cimientos. 1 Reyes 5:13-18. El templo no desciende montado desde el cielo. Se levanta con manos reales, con jornadas largas, con organización minuciosa. Y aún así, la Escritura se cuida de mostrar que su finalidad no es exaltar a la industria humana. Una casa para el nombre del Señor no encierra a Dios, ordena el culto del pueblo. Salomón parece saberlo desde el principio, y la narración lo subrayará con fuerza en la dedicación. El templo empieza a construirse en el 4º año de su reinado, en el mes de Sif, según 1 Reyes 6:1, un texto que además enlaza la obra con la salida de Egipto. La memoria del Éxodo entra en la piedra. Eso importa. Israel no construye como una nación cualquiera que quiere exhibir capacidad arquitectónica. Construye porque fue rescatada. Su centro litúrgico debe recordar siempre que antes hubo esclavitud, clamor y liberación poderosa. Cuando una nación olvida esa memoria, sus edificios terminan adorando su propia permanencia. La descripción del templo en Reyes 6 avanza con medidas, revestimientos, maderas, querubines, flores abiertas, cadena, puertas, oro. A veces el lector moderno se impacienta ante esos detalles. No debería. La abundancia de precisión enseña que la adoración no es asunto improvisado. La belleza aquí no es lujo vacío, es respuesta proporcionada a la santidad de Dios. El interior se reviste de oro, pero el brillo no intenta competir con la gloria divina. Más bien indica que lo dedicado al Señor no debe recibir lo sobrante del reino. Hay una nota preciosa en medio de la construcción. La casa, cuando se edificó, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa. 1 Reyes 6:7. El texto deja entrar el silencio. La casa del Señor se levanta sin estrépito de herramientas en su interior. Como si la misma obra enseñara que no toda grandeza necesita ruido. Como si Israel aprendiera que la santidad puede exigir preparación previa para que, en el lugar destinado a la presencia, el bullicio retroceda. En medio del proceso, viene palabra del Señor a Salomón. No habla primero del diseño ni de la decoración, sino de la obediencia. Si anduvieres en mis estatutos,
Yo habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo. 1 Reyes 6, 12, 13. La advertencia entra cuando las paredes aún suben. Es misericordia preventiva. Dios no permitirá que el rey confunda la construcción del templo con licencia para descuidar la alianza. La casa será gloriosa. La continuidad de la presencia favorable seguirá ligada a la obediencia. Aquí hay un filo que atraviesa toda la vida de Salomón. Él puede administrar cuadrillas, negociar con reyes, reunir materiales, levantar el edificio más santo de su tiempo y aún así quedar expuesto a la tentación permanente de cambiar la devoción real por la confianza en la obra terminada. Es una tentación que no envejece. Los hombres siguen creyendo que sus grandes realizaciones religiosas compensan sus grietas privadas. 7 años tarda la construcción del templo. 1 Reyes 6:38. Después vendrán otros edificios, incluido el Palacio del Rey, cuya duración será mayor. Ese contraste ha generado reflexiones de lectores y comentaristas durante siglos. El texto no lo condena de forma automática, pero sí permite sentir una tensión. La casa de Dios fue central, y no obstante el reino siguió desplegando un aparato cortesano amplio, costoso y complejo. La paz trae trabajo santo, también trae la oportunidad de volverse cómodo dentro del esplendor. Cuando al fin la obra queda preparada, todavía falta lo más decisivo. Se puede erigir una estructura perfecta y seguir vacíos. Hace falta que el arca entre. Hace falta que la oración nombre lo que la piedra no puede decir por sí misma. Hace falta que el rey, en el punto más alto de su éxito visible, recuerde quién sigue siendo Dios y quién sigue siendo apenas hombre. Entonces llega la dedicación. Con ella, la nube. Cuando la nube ocupó la casa Salomón, convoca a los ancianos de Israel, a los jefes de tribus, a los principales de las familias. La dedicación del templo no es un acto privado de satisfacción monárquica, es una reunión nacional. El arca del pacto sube desde la ciudad de David, acompañada por sacerdotes y levitas, mientras se ofrecen sacrificios que no se podían contar ni numerar por su multitud. 1 Reyes 8:5. Hay una densidad de memoria en ese traslado. El arca había atravesado desiertos, campamentos, derrotas, recuperaciones, tiendas. Ahora entra en una casa permanente. Los sacerdotes colocan el arca en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Dentro permanecen las tablas del pacto, que allí puso Moisés en Horeb. 1 Reyes 8:9. La alianza antigua sigue en el corazón del nuevo esplendor. Ni el oro ni el tamaño del edificio desplazan la palabra dada por Dios. El centro no es la majestuosidad artística. El centro es el pacto. Entonces sucede lo que ningún artesano puede producir. Una nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa. 1 Reyes 8, 10, 11. El templo queda consagrado por una presencia que no depende del virtuosismo humano. Dios se digna marcar el lugar, y al hacerlo, impide que el pueblo confunda la obra terminada con una domesticación de lo divino. La gloria irrumpe y desplaza incluso a los ministros. Salomón bendice al Señor delante de toda la congregación y reconoce que la palabra dada a David se ha cumplido desde el día en que Dios sacó a su pueblo de Egipto. No había escogido ciudad entre todas las tribus para edificar casa a su nombre, pero sí escogió a David para que estuviera sobre Israel. Y ahora el Hijo ha edificado lo que al Padre le fue prometido en términos de descendencia, no de ejecución personal.
1 Reyes 8, 16, 20. La escena tiene un fuerte tono de continuidad. Nada están haciendo por capricho del rey actual. Todo se enhebra con la historia previa de Dios con su pueblo. Después Salomón se pone de pie delante del altar, extiende sus manos al cielo y pronuncia una de las oraciones más hondas del Antiguo Testamento. 1 Reyes 8, 22, 53. No empieza alabando la magnificencia del edificio. Empieza confesando que no hay Dios como el Señor, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guarda pacto y misericordia con sus siervos. 1 Reyes 8:23. Y casi enseguida introduce la frase que preserva la teología del lugar de toda superstición. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. 1 Reyes 8:27. Esa es una oración digna de un rey sabio. En el día de su mayor logro visible, se niega a confundir presencia con encierro. El templo será el lugar hacia donde Israel ore, el sitio que concentra el nombre del Señor, la casa donde se busque perdón y restauración. Pero Dios no queda reducido a edificio alguno. El rey lo sabe, y mientras lo sabe, el reino todavía está sano en su centro. La oración sigue desplegando escenarios humanos concretos. Si un hombre peca contra su prójimo y jura delante del altar, oye tú en los cielos y juzga. 1 Reyes 8, 31, 32. Si Israel es derrotado por haber pecado y luego se vuelve, oye y perdona. 8, 33, 34. Si los cielos se cierran y no hay lluvia por el pecado del pueblo, pero oran hacia este lugar, oye y enseña el buen camino. 8, 35, 36. Si vienen hambre, plaga, tizoncillo, langosta, sitio enemigo, cualquier llaga o enfermedad, escucha la súplica. 8, 37, 40. Salomón comprende que el templo no existe para exhibir estabilidad ideal, sino para servir como punto de retorno cuando la vida real se desordene. Construye un centro de misericordia, no un museo de perfección. Hay algo aún más amplio. El rey ora también por el extranjero que no es del pueblo de Israel y viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. 1 Reyes 8:41. Pide que Dios oiga también a ese extranjero cuando ore hacia la casa, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. 8:43. Esa amplitud es notable. Jerusalén no ha sido llamada a una gloria encerrada sobre sí misma. El templo, aun siendo el centro de Israel, tiene vocación de testimonio para las naciones. La elección particular del pueblo no cancela el alcance universal del nombre del Señor. Detente aquí, no por el oro, sino por la amplitud de esta oración. Salomón todavía no se ha encogido por dentro. Todavía puede pensar en el pecado, la derrota, la sequía, el cautiverio, el extranjero, el perdón, la misericordia. Todavía sabe que la grandeza del reino depende de que Dios incline el corazón de su pueblo hacia sí mismo. 1 Reyes 8:58. Todavía pide bien. Cuando termina, ofrece sacrificios de paz en número inmenso y celebra fiesta con todo Israel por muchos días. 1 Reyes 8:62-66. El pueblo se va alegre y gozoso de corazón, por todo el bien que el Señor había hecho a David su siervo y a Israel su pueblo. 8:66. No es exagerado decir que este es el punto alto del reinado. Aquí convergen promesa antigua, obediencia presente, belleza dedicada, gloria manifiesta, oración fiel y gozo nacional. Pero la Biblia conoce demasiado bien al corazón humano como para dejar este momento sin una advertencia. Después de la fiesta, Dios se aparece otra vez a Salomón, aprueba la oración y santifica la casa, pero repite la condición.
Si el rey y sus hijos andan con integridad, el trono permanecerá. Si se apartan y sirven a otros dioses, Israel será cortado de la tierra y la casa llegará a ser motivo de espanto y escarnio. 1 Reyes 9:1-9. La advertencia no arruina la dedicación, la interpreta, porque incluso en el día en que la nube llena la casa, el futuro del reino sigue dependiendo de una obediencia que ninguna ceremonia puede reemplazar. Punte de hecho, oro, proverbios y una reina cansada de rumores. La paz bien administrada empieza a irradiar. El relato de 1 Reyes 4 ya había descrito amplitud de dominio, abundancia en la mesa del rey, conocimiento de árboles, animales, aves, reptiles y peces, y miles de proverbios y cantares atribuidos a Salomón. 1 Reyes 4:29-34. La sabiduría no se limita a sentencias judiciales, toca gobierno, observación del mundo, lenguaje, música, orden de la vida. Desde muchas tierras vienen a oír la sabiduría del rey. Jerusalén se convierte en lugar de escucha. Es importante notar la diferencia con otros reinos. Las naciones también respetaban a monarcas feroces, pero lo que aquí atrae no es principalmente la capacidad de destruir enemigos, sino la capacidad de juzgar, hablar y ordenar con profundidad. En un mundo acostumbrado a reyes que imponían temor por la espada, Israel exhibe por un tiempo la gloria extraña de un rey famoso por su discernimiento. La prosperidad acompaña. Llegan metales, maderas, caballos, bienes exóticos. La plata se vuelve común en Jerusalén como piedras y los cedros como los sicómoros de la cefela, según el lenguaje hiperbólico de 1 Reyes 10:27. Los detalles comerciales de 1 Reyes 9 y 10 muestran un reino inserto en redes amplias, flotas con Hiram, tráfico de oro, importación de caballos y carros. La administración funciona, los oficiales cumplen, las fronteras están seguras, la paz produce atractivo y con el atractivo llega una prueba sutil. Empezar a creer que la confirmación exterior es prueba suficiente de aprobación interior. La reina de Sabá aparece en ese contexto. Viene para probar a Salomón con preguntas difíciles, habiendo oído su fama con respecto al nombre del Señor. 1 Reyes 10:1. Ese añadido importa. La gloria del rey todavía está asociada, al menos en la percepción de otros, al Dios de Israel. Ella llega con comitiva grande, camellos, especias, oro y piedras preciosas. No es una visitante ingenua. Ha escuchado rumores, y los rumores, cuando rodean a hombres célebres, suelen aumentar lo que tocan. Quiere ver si la fama resiste la cercanía. Habla con él de todo lo que tenía en su corazón. Reyes 10:2. La frase es hermosa. No trae solo enigmas decorativos, trae inquietudes, preguntas, tal vez pruebas diplomáticas, quizá asuntos de gobierno y religión. Salomón responde a todo. Nada queda oculto a su comprensión, dice el texto. 10:3. Entonces la reina observa la casa que edificó, la comida de su mesa, el orden de sus siervos, la disposición de sus oficiales, sus vestidos, sus maestresalas y el holocausto que ofrecía en la casa del Señor, y se queda sin aliento. 10:4-5. Su reacción es célebre. Lo que oyó en su tierra era verdad, pero no le habían dicho ni la mitad. La sabiduría y el bien de Salomón superaban la fama había escuchado. 1 Reyes 10:6-7. Luego bendice al Señor, el Dios de Israel, que se complació en poner a Salomón sobre el trono para hacer derecho y justicia. 10:9. Esa bendición es un eco internacional de la dedicación del templo. El reino está cumpliendo, por un tiempo, su vocación de mostrar a las naciones algo del carácter de su Dios. Sería fácil detener la historia aquí,
convertirla en una vitrina limpia y dejar que el esplendor hable solo. Pero la Escritura no protege a sus héroes con ese tipo de piedad falsa. Deja que el oro brille y, al mismo tiempo, sigue observando el corazón, porque la abundancia, aunque pueda ser regalo, también multiplica ocasiones de autosuficiencia. Un hombre puede recibir mucho del Señor y empezar a creer que administra el don sin seguir necesitando la dependencia que lo originó. La figura de Salomón se ensancha ante el mundo, su corte deslumbra, su sabiduría ordena, sus proverbios circulan, su templo concentra peregrinación y asombro, y acaso allí mismo se vuelve más difícil para él recordar que el mayor peligro de un reino estable no siempre es el enemigo que viene de fuera, a veces es el cansancio interno que empieza a buscar novedad donde debería guardar fidelidad. Quien ha oído respuestas para tantos otros puede empezar a dispensarse preguntas a sí mismo. Quien ha organizado a un pueblo entero puede empezar a tolerar un pequeño desorden en el alma. Quien ha recibido honra de las naciones puede confundirse y suponer que la admiración ajena equivale a aprobación divina permanente. No ocurre de una vez. Casi nunca ocurre así. La caída de los hombres más dotados suele tener modales lentos. Va entrando por concesiones presentables, por acuerdos políticamente sensatos, por mezclas que no parecen urgentes, y cuando el daño se deja ver, lleva mucho tiempo trabajando. Todavía hay proverbios en los labios del rey, todavía hay orden en los patios, todavía vienen reinas cansadas de rumores y regresan vencidas. Pero en la historia de Salomón, la cima y el comienzo de la pendiente están más cerca de lo que parece.